una oportunidad para glorificar a Dios. Vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Vamos a ubicarlo porque es uno de los temas que en cualquier momento nos tocará enfrentar. Uno no quisiera pasar por algunas circunstancias en la vida, pero tiene que ser realista y tenemos que decirle que va a enfrentar esta situación. Y el tema que se encuentra en Lucas capítulo 4, del versículo número 1 al versículo número 13, tiene que ver con la tentación. Tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, nos vamos a enfrentar con la tentación. Jesús se enfrentó a ella y nosotros nos vamos a enfrentar a ella. Quiero leer las Sagradas Escrituras para mirar qué fue lo que sucedió en este encuentro que tuvo Jesús. Dice el versículo número 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dios añada bendición a su palabra. La tentación es la provocación de parte del reino de las tinieblas a sacarnos de la voluntad de Dios. Él nos provoca a hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Hay que reconocer y recordar que tentación y prueba no es lo mismo. La tentación proviene de dos fuentes: de nuestra carne o la naturaleza pecaminosa, o de Satanás. Esas son las dos fuentes de la tentación. Y la prueba viene de parte de Dios. Tienen objetivos diferentes. La tentación, el objetivo es hacernos caer. La prueba es hacernos crecer. Tienen objetivos diferentes. Sin embargo, los límites entre las dos a veces no se distinguen. En ocasiones se suceden ambas simultáneamente, pero hay que distinguir las dos. En este pasaje, Jesús está ayunando y tiene 40 días. Mateo dice que fue tentado durante los 40 días. Lucas nos da a entender que al final de los 40 días, después de los 40 días, finalizando, hubieron 3 tentaciones. Y estas son las que son registradas. Hubieron muchas. Solo el Espíritu Santo colocó en los 2 evangelistas que relatan las 3, Mateo y Lucas,
las que están aquí, pero el resto no las omitió. Hoy que vamos a descubrir que este pasaje ronda el número 3. El número 3 abunda en este pasaje. Hay 3 tentaciones, hay 3 respuestas, hay 3 áreas de la vida o del ser probadas, 3 lugares, 3 prácticas importantes, 3 preguntas, 3 lecciones. El número 3 ronda este pasaje. Y quisiera observar cuáles fueron esas 3 tentaciones y simultáneamente trabajar las 3 respuestas, 3 áreas, los 3 lugares. ¿Dónde estaba Jesús cuando fue tentado? En el desierto. Allí estaba ayunando y fue tentado en el primer lugar, en el desierto. Después que terminó los 40 días de ayuno, vino a él el diablo nuevamente y le propuso lo siguiente. Esta fue la propuesta, la primera propuesta, la primera tentación. Dijo el diablo, si eres el Hijo de Dios, el diablo no lo dudaba, el diablo sabía que él era el Hijo de Dios. Dijo, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Estaba diciéndole, quiero que me obedezcas, yo te doy una sugerencia y yo quiero que tú obedezcas a mi sugerencia. Quiero decirles una cosa, en algún momento, en el desierto de nuestras vidas, en los momentos difíciles, es cuando va a aparecer Satanás a hacernos propuestas. Jesús tenía una necesidad. Yo les pregunto algo, ¿tener hambre es malo? No, es natural, era una necesidad. Sin embargo, la manera como saciamos las necesidades distan mucho si es de Dios o es del diablo. Usted puede tener hambre, no es malo, pero si usted sale a robar para saciar esa necesidad, ahí está el pecado, en coger lo que no es suyo. Hay necesidades de todo tipo. Hay necesidades espirituales, hay necesidades del alma, emocionales, hay necesidades corporales y aún, obviamente, hay necesidades económicas, hay necesidades de tipo sexual. Y Satanás va a tratar de llegar a ti, a hacerte una propuesta con el objetivo de que tú sacies tu necesidad, pero a través de manera incorrecta, de métodos incorrectos, de formas incorrectas, de personas equivocadas. Y es cuando entonces hay que tener la primera respuesta a la mano. Jesús dijo a esa primera provocación o tentación, le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando expresó esa respuesta? Le dijo, mira, Satanás, yo tengo hambre, pero la palabra de Dios está por encima de mi necesidad. Yo quiero decirte en esta mañana que cuando Satanás quiera saciar una necesidad a su manera, violando la palabra de Dios, es cuando debemos nuevamente citar esta escritura y decir, no solo vivo de esta necesidad, yo vivo de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos aplauden al Señor? Va a llegar Satanás a darte su punto de vista, a decir una sugerencia, a decirte su forma. Y llega precisamente en el momento de mayor necesidad. Porque se confabula todo. El desierto. Y el desierto no hay tiendas. Y el hambre. Y viene la tentación. Así va a suceder en nuestras vidas, en todas las áreas. Cuando tengamos necesidades de cualquier índole, va a llegar Satanás a ofrecer su forma y su manera. Pero es allí donde hay que tenerla sumamente clara. En ese momento es donde hay que decir,
La palabra de Dios es superior a mi necesidad y debemos tener confianza de que Dios va a suplir nuestra necesidad a su manera, no es a la manera de Satanás. ¿Cuántos aplauden al Señor? Esto nos sucede a diario, y es necesario que tener claro qué debemos hacer en esos momentos. La segunda tentación está desde el versículo número 5 al versículo número 8. Y el Señor venció la primera tentación, la primera provocación la venció, la superó. ¿Y qué estaba siendo tentado? El cuerpo. El hambre hace parte de las necesidades del cuerpo. Y ahora va a pasar a otro nivel. El otro componente del ser humano está en el versículo 5 al versículo 8 y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Amados, Jesús tenía un objetivo al llegar a la tierra. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino no solamente a rescatar al ser humano, que es su primer objetivo. La tierra también fue entregada en manos de Satanás. Si usted me pregunta a mí, hermano Carlos, Satanás estaba mintiendo en este momento cuando él le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. No, él estaba diciendo una verdad. ¿Quién se la entregó? Se la entregó a Adán. Dios le había entregado la autoridad a Adán de la tierra. Le dijo: administrala, eres el administrador, el mayordomo. Y le entregó un título de propiedad. Pero cuando Adán fracasa en el huerto del Edén y come del fruto que Dios le había dicho que no comiese, al igual que su mujer, en ese momento, cuando termina haciendo lo que Satanás le dice, él entrega la autoridad a Satanás y el hombre se vuelve esclavo de su carne por comer, de sus pasiones y de Satanás. El hombre le entregó esa autoridad al diablo y ahora el diablo le está diciendo a Jesús: yo se la quité a un hombre llamado Adán, me pertenece, te la voy a entregar. Tú has venido por esa gloria, te la voy a entregar, aquí está. Imagínense, ¿cuántos de nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños, pero en ese momento de sueño, de anhelo, aparecen propuestas para llevarnos a esos anhelos y a esos sueños, para cumplir nuestras metas? Es en ese momento cuando hay que recordar lo que Jesús le respondió a Satanás. ¿Cuántas niñas en los colegios, en las universidades, quieren pasar una materia, quieren graduarse, quieren alcanzar un sueño y de repente se le complica la materia por lo pesado de la materia y por lo sinvergüenza del profesor? ¿Y cuántas veces no ha habido propuestas indecentes, perversas, para decir: yo te ayudo, pero tienes que entregarme tu cuerpo? Eso se ve, y es allí cuando entonces hay
que responder como Jesús. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, no me voy a postrar delante de ti para adquirir lo que he venido a buscar a la tierra por tu ofrecimiento ni por tus medios. ¿Cuántas veces por un ascenso? ¿Cuántas veces por obtener un puesto hacemos lo que Dios no le agrada? Terminamos postrándonos ante Satanás. Vendemos nuestra conciencia, vendemos nuestra alma, vendemos nuestra paz para obtener más plata, para obtener una posición elevada. Es el ofrecimiento incorrecto de Satanás. Y no podemos postrarnos ante Él porque seremos sus esclavos. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace de manera correcta y apropiada. Y el cristiano debe tenerla clara. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. De diversas maneras se da esto. En el sueño de tener cosas materiales y terrenales, en el sueño de parecernos a alguien o a alguna familia, empezamos a hacer lo que no está bien, por querer llevar una vida que no podemos sostener y por no esperar en el tiempo de Dios. Hoy quiero decirles, amados, que no debemos caer en esa trampa del enemigo. Hace mucho tiempo, una niña que quería tener dinero, que quería tener cosas, lujos, fue contactada por las redes sociales para tener un gran empleo como modelo. Y la niña fue contactada, fue llamada, le fueron enviados los pasajes y ella se fue sin la autorización de sus padres. Salió rumbo a Medellín. Y de aquí, esto fue aquí en Magangué, esto no fue fuera. De aquí, en ese momento, los padres se alertaron y en ese momento existía el DAS y lograron contactarse y lograron hacer como una estrategia y esperaron a la niña ahí en la terminal, hicieron toda una red de inteligencia y capturaron a la persona que la estaba esperando. Era uno de la banda de una red de trata de blancas. A la niña la iban a convertir en prostituta. Ella, por intentar salir, por intentar tener, por intentar conquistar el mundo, por intentar independizarse, no midió las consecuencias y cae presa de uno de estos grupos terribles. Hoy quiero decirles que por no tener en cuenta a Dios, por no tener en cuenta que solamente nos postramos ante Dios, que este mundo es pasajero, cometemos errores y errores que nos cuestan mucho. Hoy es necesario decirle a Satanás: vete de mí, Satanás, ante cualquiera propuesta que quiera venir ante nosotros. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han sido atacados de muchas maneras y de muchas formas? Hay que responder como Jesús respondió: vete de mí, Satanás. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y hay que tener claro que solo a Dios adoramos y a Él solo servimos. Mira, lo más alto del hombre es la frente. Y la palabra adoración es postrarse. Es postrarse, es decir, es colocar lo más alto a lo más bajo de Jesús, de Dios, que son sus pies. Cuando nos postramos ante Dios, cuando le adoramos, en ese momento estamos diciéndole: somos tuyos, Señor, y de nadie más.
No nos postramos ante las tinieblas, ni ante el pecado, ni ante la carne. ¿Cuántos dicen amén? La tercera tentación viene del versículo 9 hasta el versículo 12. En la primera fue probado el cuerpo. En la segunda fue probado el alma, porque allí están los anhelos y los sentimientos. Y ahora vamos a ver qué sucedió. Jesús venció la primera y la segunda tentación. Y ahora, ¿qué va a suceder a continuación? ¿Qué va a inventar Satanás? Lo lleva a Jerusalén y lo coloca en el pináculo del templo, es decir, la parte más alta. Y cuando está en ese contexto, le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, tírate. Y dice algo que en nuestra mente es muy probable que uno llegue a pensar que no iba a suceder nunca, pero sucedió. Satanás citando la Biblia. Dice, y nada más y nada menos que el Salmo 91, dice: échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás utilizó la escritura. Claro que hizo una interpretación equivocada, lo que en el mundo de la teología le llaman eisegesis. La exégesis es la interpretación correcta de la Biblia, y la eisegesis es la interpretación equivocada. Él la interpretó mal, obviamente adrede lo hizo, para inducir a Jesús a que retara, a que desconfiara de la fidelidad de Dios. Escúcheme bien, el último de los ataques será este para el mundo cristiano y para el mundo entero. Satanás utilizará la misma Biblia para decirte que hagas algo que finalmente Dios no está de acuerdo. Hace mucho tiempo llegó un hombre a una iglesia y él tenía 2 mujeres. Y le dijo, el pastor trató de convencerlo: no está bien, eso se llama adulterio. Y él le citó un versículo de la Biblia para justificar que él podía quedarse con esas 2 mujeres. ¿Cuál es ese versículo, hermano Carlos? ¿Estará diciendo algún hombre que me está viendo? Para ver si también lo cito. El Señor reprende al diablo. Damos gloria a Dios. Citó 1 Corintios 7, cuando dice el texto: cada uno quédese como ha llegado al Señor. Imagínese así, como cada uno ha llegado al Señor, así se quede. El hombre llegó con 2 mujeres, quería quedarse con las 2 mujeres. Ese hermano también estaba haciendo una interpretación equivocada de la Biblia, porque, escúcheme bien, ese texto, lo que quiso decir el apóstol Pablo es, en el contexto estaba hablando de la circuncisión y de la incircuncisión. Entonces, versículos antes estaba diciendo: el que es incircunciso no tiene problema delante de Dios, y el que se circuncidó, ya quédese así, ya no puede volver atrás. Eso para Dios no es nada. La circuncisión y la circuncisión no es nada. Paso siguiente, él dijo: cada uno como ha llegado, es decir, cada uno como. Si llegó incircunciso, ya no tiene que circuncidarse. Y si llegó circuncidado, no puede hacer más nada. Eso no es nada delante de Dios. Cada uno quédese como ha llegado. ¿Me estoy explicando? Pero de una mala interpretación, mire la barbaridad que está diciendo ese señor. Quiero decirles algo. Los peligros más grandes para la iglesia en estos últimos tiempos
tienen que ver con este último ataque que Satanás le lanzó a Jesús. Utilizar la Biblia para que usted haga algo que Dios no está de acuerdo. Y él le dijo, escrito está, Jesús, lánzate, tírate. Recuerdo que en mi casa, en la casa de mi padre, había un árbol de mango y tenía un mango pero madurito, el único. Y yo lo vi y mi hermano estaba al lado y yo le dije, qué mango tan lindo, lástima que está alto. Y mi hermano me dijo, Carlos, pero tú tienes al Señor, móntate. Y yo le dije, recordé este texto y le dije, sí, mijo, pero no podemos tentar a Dios. ¿Sabe qué? A veces utilizamos mal algunos conceptos y no tenemos prudencia. Hay algunas zonas donde tenemos que tener prudencia a ciertas horas de la noche. Hay ocasiones donde uno no debe entrar, no debe pasar, ni siquiera debe saludar, porque eso se llama prudencia. Hay hombres y mujeres también que no deberían pasar ni siquiera por calles. Pero con esta mala interpretación de la Escritura, de que el Señor me guarda, nos hemos metido en tremendos de problemas y en tremendos líos. Porque Dios también nos dio inteligencia para salirnos de situaciones que podían hacernos caer. Hubo un hombre que una hermana lo invitó a su casa. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Hermano, que venga a orarme, que estoy mal, ayúdeme, ayúdeme, necesito de su pastoreo. Aquel hermano, obviamente motivado por ese clamor desesperado, fue y se sentó. Hermana, cuénteme qué le sucede. Ya regreso, hermano, ya regreso. Salió y cuando ella salió con una transparencia y él tenía un vaso con agua, estaba bebiendo en ese momento agua y la hermana dijo, tómame. Esa era la administración que la hermana estaba buscando. Imagínese usted qué administración. ¿Qué evangelismo ni qué evangelismo? Y en ese momento, el hermano que tiene agua en su boca, escupe. Dice el hermano, eso es lo que eres tú. Y dice la muchacha, bobo. Y dice el hermano, bobo, pero vivo. ¡Chao! Y se fue. Aplaude al Señor. Quiero decirles que eso pudo ser evitable. Gracias a Dios él estaba bien en el Señor, estaba firme y pudo salir huyendo como José. Pero no siempre se huye como José, sino que se cae como Sansón. Él pudo evitar eso, porque si una mujer está sola en una casa y uno no es su esposo, uno no debe entrar a esa casa. Así de sencillo. Y viceversa. Es decir, hay cosas que Dios nos ha dado inteligencia para no tentar a Dios, para no retar la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue probado y qué área estaba siendo probada aquí? El espíritu. Miren ustedes la progresión. El cuerpo, a través de las necesidades. Estaba siendo probado el alma a través de los anhelos. Y aquí fue probado el espíritu. O sea, los tres componentes del ser humano, según
Tesalonicenses 5:23, primera Tesalonicenses 5:23, que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fueron probadas. Amados, vamos a ser tentados y probados en esas tres áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, porque el espíritu es esa área que tiene comunión con Dios y que respeta la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amados, Jesús fue tentado. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a ser tentado? Es decir, si Jesús fue tentado, si Satanás se atrevió a tentar a Jesús, nosotros vamos a ser tentados también. Por lo cual, quisiera decirte que hay tres prácticas importantes que Jesús hizo en este pasaje que nos pueden ayudar, que nos van a ayudar si somos fieles. Ayunar. Jesús estaba ayunando. Hay algunos de nosotros que no sacamos espacio para ayunar. Si Jesús ayunó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Hay que dejar descansar la máquina, hermanos. Hay que presentársela al Señor, este cuerpo, esta alma y este espíritu, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar y necesitamos prepararnos en esa práctica espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, Jesús adoró. No se trata solamente de entonar canciones lentas o rápidas. La adoración es la actitud de postrarnos ante Dios, de rendirnos, de decirle: Señor, yo no puedo solo, tú eres el que puedes. Todos los días es vivir una vida pensando en que solo a Dios debo rendirme. Tercero, memorizar la Escritura. Si Jesús citó los tres pasajes, quiero decirles, Jesús memorizó la palabra del Señor. A veces memorizamos canciones, a veces memorizamos películas, fracciones de documentales, exposiciones en el colegio, en la universidad, cosas que tenemos que decir. Y yo creo que la iglesia debe empezar a memorizar la palabra de Dios, porque ¿cómo la vas a citar posteriormente si no te entrenas en aprender la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Tres preguntas. ¿En qué evangelio se encuentra el pasaje de la tentación? Mateo, Marcos, y Lucas, evangelios sinópticos. ¿Qué libros de la Biblia citó Jesús? Deuteronomio y Salmos. La pregunta es, ¿te has leído todo Deuteronomio? Citó 2 veces Deuteronomio. Sería importante leer Deuteronomio y leer el resto de las Escrituras. Los Salmos fueron citados. Y quiero decirte que hay 3 lecciones que podemos aprender en esta palabra de hoy. La primera es que la palabra está por encima de nuestras necesidades. ¿En qué lugar de tu vida está la palabra? Si la palabra de un amigo vale más que la palabra de Dios, corrige. Si la palabra de un cantante, hay jóvenes que hoy en día actúan, dicen, visten como los que cantan, como los que actúan, como el actor de la película, de la novela. Pero la pregunta es, si estás actuando, estás hablando, estás vistiendo como la palabra de Dios nos indica. ¿En qué posición está la palabra de Dios en tu vida? Hoy, colócala en su lugar. Jesús la colocó en su lugar y dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Para mí, lo que sale de la boca de Dios está por encima de mis necesidades, de lo que digan mis amigos, de lo que diga el mundo. En segundo lugar, la adoración a Dios es lo primero y más importante, y mucho más que mis anhelos. No te postres ante lo que no es Dios, ante lo que dice Satanás. Adora a Dios y Él responderá como siempre lo ha hecho.
Y la tercera lección es: la fidelidad de Dios no debe ser puesta en duda. Dios, en medio de tu necesidad, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia familiar, en medio de tu circunstancia conflictiva emocionalmente, en cuanto a la salud, Dios es fiel y tarde o temprano responde en su momento. ¿Cuántos aplauden al Señor de gloria? Gloria al nombre de Jesucristo. Quiero que estemos de pies. Porque la tentación es la oportunidad para glorificar a Dios. Es una oportunidad para glorificar a Dios. Jesús glorificó a Dios. Cuando Jesús dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás tuvo que retirarse, que huir, porque resistió. Quiero decirte que termino con 3 consejos. El número 3 ronda todo este pasaje. Y el primer consejo es que necesitamos orar. No solamente aquí entre nosotros, sino separar espacios para Dios en nuestra casa, amados. En segundo lugar, Dios nos está pidiendo servirle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios necesita de tu vida y de tu tiempo para hacer su obra en la tierra. No desprecies cuando los pastores llaman a algún servicio. Ven y sirve con todo el corazón, con toda disposición. Orar, servir. Y quisiera decirles que el último consejo es leer las Sagradas Escrituras. Puedes cerrar tus ojos porque quiero decirte algo en esa comunión del Señor. Hemos descuidado la palabra de Dios. Nos estamos entreteniendo en muchas cosas, de muchas maneras. Sabemos muchas cosas que dice el mundo a través de las redes sociales, pero no sabemos lo que dice Dios a través de su palabra. Y hoy es necesario hacer lo que Jesús hizo para poder vencer la tentación y poder glorificar a Dios con nuestra vida, amados. Satanás no quiere destruir. Él quiere destruir tu vida, tu matrimonio. Y solamente si tienes claro lo que dice Dios en su palabra, podrás resistir esa tentación. Si tu vida está en adoración, podrás resistir la tentación. Aparecerán hombres y mujeres para que seas infiel a tu esposa y a tu esposo. Satanás desea destruir tu familia a través de algún negocio fraudulento. Porque recuerde, Satanás ofrece mucho, da poco, pero quita todo. No accedas a la tentación. Dios es mucho más poderoso para bendecirte sin necesidad de ese fraude. No accedas a lo que no es de Dios y pronto verás la bendición del Señor. No te desesperes. Todo tiene un tiempo en la vida. Aprende a esperar en el Señor y glorifica a Dios con tu vida. Que la gente que te rodea, que la gente que está alrededor de ti diga: este sí es un verdadero cristiano. Lo intenté sobornar y no se dejó. Intenté hacer este negocio fraudulento y no aceptó. Intenté persuadirte, joven, para que te acostaras y no lo logré. Esa sí es una cristiana.
los niños en sus escuelas sean los mejores. No utilicen la trampa para avanzar. O como dirían en los colegios, el machete, no lo utilicen. Los cristianos estudiamos y Dios nos provee de sana sabiduría. Y si perdemos un examen, aprendemos de esa pérdida para recuperarnos, pero no defraudamos. Somos diferentes. Ahí está la tentación. Devuelva lo que no es suyo. Eso es una tentación. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias por permitirnos hoy reconocerte en medio de este lugar como el Todopoderoso. Quiero que entonemos esa canción de la fidelidad a Dios que estaban entonando. Dios es fiel. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Al Señor le queremos servir y entregarle nuestra vida a Él. Gracias, Señor, por sostenernos en medio de la necesidad. Gracias, Señor, porque tú hoy nos ayudas a esperar y a no desesperarnos, a no obedecer a lo que Satanás nos dice. Gracias, Dios, por haberme hablado hoy a mi corazón y a mi vida. No permita, Señor, que yo caiga. Ayúdame a resistir. Dame la fuerza. Pídale las fuerzas a Dios, que es el único que puede dar la fuerza para resistir toda tentación. Señor, envía tus ángeles para que nos den la fuerza, para que nos ayuden, para que nos sirvan, como lo hicieron contigo cuando resististe esa triple tentación, oh Dios. Gracias te damos, mi Señor.